noviembre, fisiología, células, luego vimos tejidos básicos, epitelio, conectivo, muscular, nervioso. Luego hemos estudiado cartílago y hueso, que fue lo último que hemos visto, ¿no?, la semana pasada. Así que esta semana vamos a ver tejidos relacionados al sistema cardiovascular, ¿no? Vamos a ver, comenzando hoy día con sangre, luego linfático, cardiovascular, pero vamos a esperar probablemente en las clases, y inmunidad, ¿no?, que entra como un segundo tema. ¿Okay? Esa es la idea para esta semana. Y bueno, comenzando con sangre, aquí la idea también es que ustedes chicos puedan reconocer cada una de las células, sus características, cuánto vive, qué tamaño tiene, cuál es la vida, cuál es la cantidad normal de la sangre, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre se pide. Al final de la clase, todas estas células, de 1 a 6, las tenemos que tener identificadas, ¿no?, y decir todo sobre estas células. ¿Okay? Listo. Entonces vamos a ver un poquito hoy día. Luego saben que esto lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Comenzamos con esta célula hermosa, glóbulo rojo, ¿ver? Y bueno, el glóbulo rojo, como se puede apreciar en esta imagen de microscopía. ¿Qué tipo de microscopía es esta? Electrónica de batería. Ahí por esa forma tridimensional que tiene, se pueden dar. Ahí nos damos cuenta que el glóbulo rojo en realidad tiene una forma de disco, es redondo, pero tiene una forma de disco bicóncavo. Esto es súper importante, ¿no? El hecho de que sea, para empezar, circular, redondo, disco, eso aumenta su área de superficie por su tamaño, y al ser bicóncavo, eso también permite que cargue, la idea es que cargue en mayor cantidad de hemoglobina. Entonces, la función del glóbulo rojo es transportar oxígeno, sí, pero a costa de cargar hemoglobina primero, ¿no? Creo que es una función que va acoplada, ¿no? La función del eritrocito, del glóbulo rojo, por cierto, esos tres nombres también pueden manejar, ¿no? El glóbulo rojo a veces se lo deja para, por ejemplo, cuando estemos hablando de personas no médicas, pacientes, la familia, ¿no? Y entre nosotros es mucho mejor decir eritrocito o hematía, más bien todo, aparte que significa lo mismo, ¿no? Eritrocito significa célula roja, glóbulo rojo. Su función es transportar hemoglobina. Y va a ser nuestra principal célula que vamos a comentar hoy día, ¿no? Vamos a comenzar con ella. Aquí traté de colocar, no sé, las características más relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que siempre vamos a pedir? Tamaño, ¿no? Entonces, el tamaño del eritrocito en media es de 7.5 micras. No sé si el juego se lo tiene como 7.5 o 7.8, pero está por ahí, ¿no? 7.5 micras, y se puede aceptar de 7 a 8, ¿no? Que varía un poquito. Menos o más peso sería un eritrocito muy pequeño o muy grande. ¿Cuál es la cantidad normal de esta célula en el cuerpo? Pues va a depender mucho de la envergadura, de la persona, de la altura, del peso y todo. A veces los valores normales que uno estudia en el texto son los americanos, ¿no? Entonces, son para camas más altas. Por ejemplo, por Estados Unidos, y no sé, la gente tendrá un metro, rondeando acá de 2 metros, ¿no? Así que allá 6 millones está bueno, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos 5 millones para un varón y 4.5 para la mujer. Entre 4 y 5 está aceptable. Digo, esto es súper importante compararlo para la población que uno quiere estudiar, ¿no? Entonces, a veces ¿no? Súper importante los valores. Entonces, esto depende si es mujer, entre 4 y 5 millones está aceptable. Función: cargar hemoglobina. Y claro que la hemoglobina es una proteína que
está especializada en cargar oxígeno, ¿no? Ahorita vamos a comentar más de la hemoglobina. ¿Cuál es la vida media de un eritrocito? 120 días. ¿Eh? Estas son cositas así como que si falla una, te queda, ¿no? Es como que siempre lo que hacen en el examen, ¿no? ¿Cuánto es la vida media de un eritrocito? Y no sé, por decir, ponen 12 días y ya. Muy básico. 120 días, pseudo de disco, epicóncavo, y súper importante, en un eritrocito maduro, porque este eritrocito va pasando por varias fases, ¿no? En la eritropoiesis va pasando de ser una célula, para empezar una célula madre, ¿no? Matogénica, luego derivada a la línea roja, ¿no? Entonces va pasando por series de eritroblastos, ¿no? Eritroblastos, ortocromático, policromatófilo, no sé cuánto, normoblasto, reticulocito, esos estadios son los más importantes. Normoblasto es el último estadio de la eritropoiesis que todavía tiene núcleo. A veces preguntan, ¿cuál de los siguientes estadios de la eritropoiesis es el último que tiene núcleo? El normoblasto. ¿Cuál es el precursor del eritrocito? Cuando el eritrocito ya no tiene núcleo, ya está capacitado para llevar oxígeno, ya puede funcionar, el reticulocito, ¿no? Ese es el precursor del eritrocito. ¿Y cuál es la célula madura? El eritrocito, ¿no? Entonces, una célula madura no tiene núcleo y no tiene organelos. Y se entiende por qué, ¿no? Porque en realidad no necesita hacer más nada que llevar hemoglobina. Esa es su función en la vida. ¿No? Ya tiene incluso fecha de caducidad, 120 días, está. No hay mucha emoción. No es como el neutrófilo, que yo les pregunto ¿cuánto vive el neutrófilo? Y la respuesta es muy elegante. ¿Cuánto vive un neutrófilo? Depende. Claro, pasa que depende de la infección. Muy variable. Si nosotros estamos en plena batalla, y sí, serán unas 4 o 6 horas. Pero la respuesta siempre es variable. Que depende. Si estoy en una infección activa, ahí está 4 o 6 horas. Pero si no estoy con infección, puede vivir más, ¿no? Entonces, el eritrocito no, ya tiene 120. Como las tarjetas, ¿no? Tiene. Entonces, el hecho de no tener organelos, no tener núcleo, le permite cargar más hemoglobina. Esto es también interesante. Célula preparada para la oxidación, es decir, tiene mecanismos antioxidantes un poco más desarrollados, ¿no? Es decir, como ella está constantemente cargando oxígeno, así como un buen mesero, ¿no? Que está así como, imagínense que carga y lleva y trae 4 platos, algún día se le resbala, ¿no? Y le cambian la primera chamba, ¿no? Pero algún día se le resbala la plata, y esos son los oxígenos. Entonces, si le resbala el oxígeno, va a comenzar a crear especies reactivas de oxígeno que son oxidantes, ¿no? Son peligrosas, son radicales libres. Entonces, el eritrocito tiene que estar preparado para no sufrir la oxidación de sus membranas plasmáticas, porque si no, pues se revienta, ¿no? Entonces, traería problemas. En algunas enfermedades, por ejemplo, las personas nacen sin estos mecanismos de antioxidación y son más susceptibles a las cosas y terminan desarrollando anemia, ¿no? Anemias crónicas. Como lo hemos comentado, reticulocito sería un glóbulo rojo joven que en la circulación tiene que estar en menos de 1%, es su valor normal, menos de 1%. Cuando está más de 1%, nosotros decimos reticulocitosis. Cuando escuchan citosis, significa que hay una proliferación celular. ¿De qué? Del reticulocito. Entonces, significaría que los glóbulos rojos, los eritrocitos no abastecen y tienen que mandar formas jóvenes para llevar oxígeno. Generalmente, cuando las células se van reventando, tenemos anemias muy graves, pérdida sanguínea masiva, alguna hemorragia así muy grave, comienza a aparecer reticulocitosis. Para rápidamente, digamos, responder en el examen. Entonces, ahí está el glóbulo rojo. Luego, a ver, de las células sanguíneas tienen siempre 3 líneas básicas, ¿no? La línea roja, que son los glóbulos rojos, sangre. Luego tenemos la línea blanca, que son los leucocitos, la célula blanca, que tienen más que ver con la inmunidad y esas cosas, y las plaquetas, que tienen que ver con la coagulación sanguínea, con la hemostasia. No tanto coagulación, pero hemostasia. Entonces ahí tenemos un resumen de todas las células sanguíneas, ¿no?
plaquetas, diferentes tipos de glóbulos blancos y el eritrocito. Así se vería un extendido normal, o sea, con una nomenclatura de clase. Se pueden hacer básicamente dos, se puede estudiar la sangre de dos formas, ¿no? Una, que sería la forma histológica, que es hacer un extendido sanguíneo, que es agarrar una gotita de sangre, se la pone a un tubo de objeto y luego con otro tubo de objeto se la trata de más o menos de extender, ¿no? en todo el tubo de objeto, y luego se observa en el microscopio, de repente con alguna técnica especial, ¿no? Como la clásica es la de Romanowski, ¿no? Esa es la técnica especial de sangre. Técnica de Romanowski, pero también se puede utilizar técnica de Wright o Hiemsky, ¿no? Una vez en el microscopio, lo que uno quiere ver son estos glóbulos rojos. No sé si todos ven ese como un puntito blanco en el centro. ¿Ven? ¿No les llama la atención? ¿Qué significa ese puntito blanco? Sí, en realidad es eso, ¿no? Quiere decir, cuando se ve el puntito blanco justo en el centro, significa que nuestro glóbulo rojo tiene esta forma. Porque como tiene esta forma de bicóncavo, en la región del centro es donde está más delgadito, ¿no? Porque más o menos tenemos esta situación, ¿sí? Y ahí entra el bicóncavo, ¿no? Entonces quiere decir que la luz de esta región, refleja la luz roja por la hemoglobina y el hierro, todo eso. Pero cuando va por el centro, la luz pasa, no refleja nada. Aquí hay poca hemoglobina, la luz pasa directo, entonces nos da nada, nos da un espacio en blanco. Entonces, cuando uno ve esto en el extendido, es súper interesante, todos los requisitos son normales. Este es un hemograma de un extendido de sangre normal, ¿no? Aquí están algunas plaquetas, cantidad normal de glóbulos rojos, lo podemos ver por la dispersión que tiene, o sea, por la distancia que tiene cada uno de los glóbulos rojos con otro, se puede saber que está en cantidad normal y luego se calcula cuánto. ¿Okay? Esa es la primera forma, ¿no? El extendido sanguíneo, técnicas especiales, y la otra forma sería haciendo una biométrica sanguínea, o sea, estudiando tipo el tamaño, la concentración de hemoglobina, el volumen medio, ¿no? Eso también lo vamos a ver hoy día, ¿no? Como que vamos a analizar valores, ¿no? Para poder entender los valores normales hay que llevarlo en la práctica, ¿no? Entonces vamos a estudiar el hemograma. ¿Okay? Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, entonces la línea roja principal, línea blanca vendrían a ser leucocitos, ¿no? Leucocitos literal significa células blancas. Y estos leucocitos se dividen en dos tipos. En realidad es una estafa, ¿no? Pero bueno, a ver, granulocitos, porque dice que estas células tienen gránulos, ¿ves? Pero son gránulos visibles al microscopio óptico, y estos granulocitos son neutrófilos, que de hecho tiene varios nombres, y a veces uno ahí no juega con los nombres, ¿no? Puede ser preguntas de examen, ¿no? O de repente no les pongo neutrófilos, les pongo las otras variantes del nombre, entonces es interesante saber todas las formas. Pero los neutrófilos también pueden ser llamados células polimorfonucleares. Maldosamente hasta incluso podemos hacer así, ¿no? Vieron que en los exámenes no me gusta colocar siglas, ¿no? Pero pueden ver esto, PMN polimorfonuclear. También les dicen segmentados. Hay una película que es parecida, ¿no? Una película fragmentada. Esta es la segunda parte. ¿Qué más? Polimorfonuclear, segmentado, neutrófilo. Luego tenemos el basófilo y el eosinófilo. Estos son gránulos, es decir, todas estas células tienen gránulos visibles en la microscopía óptica. Ahora, yo digo es una estafa porque los agranulocitos, resulta que ahora con las otras técnicas también se puede ver gránulos. Sí, tienen gránulos, pero no son tan visibles a la microscopía óptica. Entonces, antiguamente pensaban que no tenían gránulos y le pusieron agranulocitos, pero sí tienen, ¿no? Estos serían monocito y linfocito. Aquí una hermosa pregunta de examen, ¿por qué no podría ser, no? De la siguiente señalen la que no corresponde a los granulocitos. Le meto el monocito, le meto el linfocito, o a veces se puede jugar con variantes, ¿no? ¿No? A veces, por ejemplo, en vez de linfocito, le pongo plasmoblasto, ¿no? Es un linfocito, ¿no? Entonces, célula NK, ¿no? ¿Ah? O también, esta es buena idea, ¿eh?
puede colocar porcentaje, ¿no? Por eso es que es necesario, justo es necesario tener los valores normales de cada célula. Y ahora el trabajo va a ser para cada uno decir lo que hemos dicho del glóbulo rojo, o sea, su vida media, su tamaño, su todo, ¿no? Entonces vamos a comenzar por el neutrófilo y luego vemos la fotito, ¿no? El neutrófilo, entonces, célula polimorfonuclear, también lo hemos comentado, célula en banda, pero la célula en banda es una forma joven del neutrófilo. La célula banda es una forma joven, precursora, digamos, algunos le dicen incluso célula callada. ¿Cuánto sería ahora? En términos de valores, de parámetros normales, se pueden pedir dos formas de valor normal. Hay lo que es el conteo absoluto, valor absoluto de células, es decir, cuántas células por centímetro cúbico de sangre, es una, o hay también la forma relativa, digamos, el conteo relativo de la célula. Es decir, si yo sé que mis glóbulos rojos son 10.000, yo digo así, de estas 10.000 células de glóbulos rojos, 60% son neutrófilos. Entonces, esa es la forma relativa. Y es la más común, es la más común. Van a ver que en los hemogramas generalmente te dan el porcentaje de células. En ciertas ocasiones, cuando uno por ejemplo quiere ver si un medicamento o si una enfermedad está disminuyendo la cantidad de células, uno puede pedir un conteo absoluto de células, ¿no? Que de todas formas se puede calcular indirectamente, pero si le pides conteo absoluto, entonces ellos van a contar cuántos neutrófilos, cuántas células, ¿no? Y eso es interesante cuando, por ejemplo, yo tengo un paciente que está con corticoterapia a largo plazo, un paciente con cáncer, ese tipo de cosas, ¿no? Un HIV positivo, ¿no? Donde yo tengo que saber a ver cómo van los cuadros, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces yo les pido, digamos así, valores normales en el examen, fórmula relativa, de 48%, y creo que en el texto de error está como 68%. Vamos a ponerle 70%, bueno, aumenta un poquitito y no hay por qué asustarse, ¿no? Está 60%, pero más de eso significa neutrocitos, ¿no? Fíjense que aquí la nomenclatura cambia, ya no es neutrocitosis, es neutrofilia. Y para decir que disminuye, penia. Neutropenia, neutrofilia. ¿Cuánto mide un neutrófilo? Mide 12 micros en medio, ¿no? Acá, cuando vive. Hay varias formas de calcular eso. Depende del gusto, depende del autor. Por ejemplo, hay un autor en fisiología que seguramente estos valores se sacaron de ahí, que decía así, ¿no? Cuando hay una infección activa, el neutrófilo es capaz de eliminar 10 bacterias. Y luego de estas 10 bacterias, está tan dañado que se muere. Y por más que no esté dañado, igual se muere. Es un samurái el neutrófilo, ¿no? Es como que tiene su código de honor y que dice que, mira, después de 10 bacterias yo no puedo garantizar mi calidad, así que, ¿sabes qué? Mejor me voy del mundo. Esa es una forma de verla. ¿Cuántos vive? Pueden verlo de esa forma, ¿no? O sea, como que mata 10 bacterias y se muere. El monocito, por ejemplo, el macrófago, se dice que mata 100 bacterias, o sea, mata 10 veces más y luego entra en apoptosis. Otra forma de verlo es de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces hay horas. De 4 a 6 horas hay una renovación de los neutrófilos. Pero de todas formas, va a depender mucho de si está en infección activa o si no. Porque acuérdense que todos estos valores normales es en base a experimentos, ¿no? Pues seguramente de alguien que estaba ahí con una full sepsis, sacaron la sangre, hicieron las pruebas y determinaron 4 o 6 horas. Pero la respuesta es siempre que varía mucho, variable. Si ustedes colocan 4 o 6 horas, está bien. Si colocan de 10 bacterias, bien también. Si colocan variables, bien. ¿Ok? Pertenece, ahora, dentro de, ya vamos a tener una clase específica de inmunidad, ¿no? Pero dentro de la inmunidad hay, de acuerdo al tiempo de demora de la respuesta inmune, hay dos tipos de respuestas, la primera y la segunda, ¿no? La primera es la más rápida, es cuando yo tengo una infección y el cuerpo manda, no sé, las tropas para que hagan algo. El neutrófilo pertenece a ese grupo, de la primera respuesta, la respuesta más rápida. Y esto es bueno y malo, porque cuando uno da una respuesta rápida,
puede solucionar el problema, pero a veces te emocionas un poquito, ¿no? Pero, a ver, vamos a poner una situación de guerra, ¿no? O sea, neutrófilo es así como, tiene una minigama, ¿no? ¿Vieron esta? Tiene así como una ametralladora, ¿no? Cuando lo llaman le dicen, mira, está habiendo una infección activa, anda corriendo, él va corriendo. Y llega al sitio activo y él no tiene idea de qué célula es, de quién, ¿sabes qué? No sé cuál es bacteria, va todo el mundo a morir. Entonces es bueno y malo porque llega rápido, mata a las bacterias, pero también nos hace daño a nosotros. Esa es la respuesta primaria, ¿no? Es no específico, no reconoce lo propio de lo no propio. ¿Okay? ¿Cuáles son sus características del núcleo? Vieron que ¿no? le decimos célula polimorfa nuclear porque ella tiene un núcleo que puede variar de formas y este núcleo generalmente se divide en varios segmentos, de ahí segmentado, de ahí, ¿no? De ahí es polilobulado. Su núcleo se divide en varios segmentos. Es como que si yo agarrase, no sé si se ve de atrás, pero vamos a intentar, ¿no? Acá está la célula. Al principio, cuando no es madura todavía, yo hago así una banana. Hago un núcleo en banda. Este núcleo va pasando a tener diferentes lobulaciones, diferentes segmentos, ¿no? Entonces termina siendo algo así. Entonces acá tengo un lóbulo, 2, 3, 4, 5. ¿no? Generalmente tiene entre 4 y 5 lóbulos un neutrófilo normal. Y esto significa que está maduro. ¿no? Antes de que me olviden, no sé si está en mi diapositiva, pero ya lo voy a decir. Otra pregunta de examen es la siguiente, ¿no? Miren de bonito esto. En algunos casos, el núcleo de un neutrófilo maduro puede condensarse en cierto lugar periférico, digamos el núcleo, dando como una especie de champiñoncito. Así. Yo les digo champiñón, pero los textos como champiñón, un hongo medio feo, ¿no ves? Y uno se escucha el hongo guaca, ¿qué hago? Entonces le pusieron la forma disque de palillo de tambor. Debe ser un tambor para una persona muy chiquita, ¿no? Para un dinosaurio. ¿no? Pero bueno, es un champiñoncito. La pregunta es, ¿qué significa esta condensación? ¿Qué se llama? No sé quién sabe. Eso se lo ve en embriología, se lo ve también en histología. Y es pregunta de examen. En ciertos casos se condensa el núcleo neutrófilo dando un aspecto de palillo de tambor. Entonces, ¿qué significa? ¿Y en qué caso se ve y cómo se llama? ¿Quién sabe? Muy utilizado en ciencias forenses, por ejemplo, cuando quieren determinar, en fin, investigaciones de delitos, cosas así. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa ese palillo de tambor en el neutrófilo? ¿Y qué se llama? A ver, ya doy la respuesta. ¿no? Entonces, a ver, cuando yo tengo dos cromosomas X, ¿ves? Hay un cromosoma X que se expresa y el otro se silencia, ¿ya? Y este cromosoma X que se silencia se suele condensar y da, digamos, solamente en el neutrófilo, ¿sabes? Porque solamente en el neutrófilo da esta formita como que el palillo de tambor. Se lo conoce como cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr y determina que el sexo biológico de esa persona es femenino. ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando yo, por ejemplo, quiero, no sé, llevo a una escena del crimen, no sé claro que ahorita hay cosas más sofisticadas, ¿no? O sea, como que el ADN y cosas así, pero se podría llegar, digamos, a saber si es hombre o mujer, por lo menos, por esto. O cuando hay sexo ambiguo, ¿no? Vieron que hay genitalia ambigua a veces, ¿no? O sea, nace el niño, nace con las dos cositas ahí, y uno sabe si ¿no ve? Claro, no voy a entrar en detalle, pero o sea, genitalia ambigua. Entonces, porque el papá está ahí, ¿no? Es niño o niña, digamos, ¿no? Ya le hicieron la piñata, es complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver su neutrófilo, ¿ya? Entonces, a ver, otro es, ¿qué se llama? Corpúsculo de Barr, cuerpo de Barr, que significa la condensación del cromosoma X y aparece en el sexo femenino, ¿vale? Creo que no sé si lo anoté por acá, pero está. A ver, vamos a ver si tengo vamos a colocar cuerpo de Barr. Ah, ya está. Mira, que no parece
largo. Debe ser un tamborito más largo. Ese es el corpúsculo. Núcleo polilobular entre 4 y 5 lóbulos. También se puede preguntar qué contienen los gránulos. En términos de exámenes, digamos, es una pregunta media difícil, lo considero, ¿no? Entre media y difícil, porque ahí hay que saber, por ejemplo, que existen 3 tipos de gránulos primarios, secundarios y terciarios, y a ver qué gránulos contiene qué enzima, ¿no? Es una preguntita que requiere un poco más así de esas preguntas memoriosas, ¿no? Entonces, para el habilitatorio no creo que pregunte estas cosas, pero está, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, los gránulos azurófilos, primarios y secundarios, que básicamente lo que contienen son enzimas catalíticas, como prolatinasas, sulfatasa, lipasa, lisozima, lactoferrina. Estas de acá tratan de destruir los tejidos, porque el neutrófilo, ¿qué es lo que hace? Él se tiene que pasar de la sangre al tejido conectivo, y el tejido conectivo es una selva, ¿no? Una selva tropical. Entonces, lo que hace el neutrófilo es ir con su machete haciéndose paso, ¿no? Ahí está el colágeno, que la fibra reticular, y el neutrófilo va destruyendo nuestro cuerpo, ¿no? Al final, cuando llega, bueno, él puede comer la bacteria o le puede echar estas enzimas, ¿no? La lisozima y la lactoferrina, que son enzimas también inespecíficas, ¿no? De la inmunidad innata. La lisozima también se encuentra en la saliva, en la lágrima, ¿no? Es clásica de la inmunidad innata. Y la lactoferrina lo que hace es secuestrar el hierro, porque algunas bacterias utilizan hierro para crecer, para multiplicarse, entonces lo saca el hierro. Esa es la forma de actuar del neutrófilo, ¿no? Entonces puede hacer fagocitosis o puede, digamos, secretar estas enzimas que hacen daño y acaban por matar a la bacteria, ¿no? Ahora vamos a ver el neutrófilo, miren el igualito, ¿no? Aquí vamos a decir que este es un neutrófilo joven, ¿no? Porque su núcleo es en forma de C, pero todavía no tiene lobulaciones. Lo tiene, pero muy pocas visibles, ¿no? En cambio aquí ya está, ¿no? Ya hay un segmento aquí, otro acá, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que tiene el neutrófilo. ¿Okay? A ver, ¿quién se anima a decir quién es este señor? Bien pintura. Eosinófilo. ¿Eso? Eosinófilo. ¿Qué linfocito es este? Es una célula que está engasada. Claro, bueno, la forma más fácil de ver al eosinófilo es porque ustedes van al microscopio y de pronto les aparece una célula sonriendo porque está bien puesta. La pintura, ¿ven? Ese es el eosinófilo. La característica más típica del eosinófilo es que su núcleo es bilobular. ¿Okay? Tiene un núcleo bilobular. En las preguntas así se colocan, ¿no? Célula, no sé cuánto, no sé qué, mide esto, vive aquello, núcleo bilobular, listo, no necesito saber más. Dice núcleo bilobulado, es un eosinófilo. ¿Ya? ¿Qué con el eosinófilo? ¿Cuánto mide? Mide 14 micras. Tiene una función generalmente antiparasitaria, es decir, dentro de sus gránulos existen varias proteínas que tratan de pegarle a los vermes. Y resulta que el eosinófilo es rencoroso. Hay algunos que sí les tienen mucho rencor y otros que más o menos, es como que se hacen amigos de él. Entonces, dentro de los parásitos, él puede reaccionar más con unos, menos con otros. Eso lo van a seguir viendo este año seguramente. Por ejemplo, nos van a escuchar, por ejemplo, del Ascaris lumbricoides. Hasta el nombre da miedito, ¿no? Imagínate una película que Ascaris lumbricoides. Ganador de premio, ¿no? Entonces, el eosinófilo le tiene mucha rabia a ese Ascaris. Entonces, cuando aparece un Ascaris en el cuerpo, el eosinófilo ahí le pega, ¿no? Ahora, hay otro que tiene cara de buenito, incluso sonríe. Se llama Ankylostoma duodenale, ¿no? Su nombre no es tan bonito, ¿no? Pero es muy simpático, entonces se acaban haciendo amigos y el eosinófilo no lo ataca. ¿Qué tal eso? ¿No? Por eso digo, es antiparasitaria, pero va a depender mucho del tipo de gusano, ¿no?
Otra función que tiene el eosinófilo es que él tiene una proteína, una enzima, que es la arilsulfatasa. Ahí en el texto, miren que aquí está hermoso para estudiar, ¿no? Porque la arilsulfatasa lo que hace es romper la histamina. ¿Se acuerdan qué hace la histamina? ¿Y quién la secreta? El mastocito. ¿Y qué es lo que hace? Eso, o sea, y te hincha, ¿no ves? Pica. En otras palabras, está involucrado en las reacciones alérgicas, ¿no? Produce sarpullido, hace que la sangre, hay una vasodilatación, ¿no ves? Hay un enrojecimiento. Entonces, lo que hace el eosinófilo es tratar de romper esa histamina con fines, o sea, por eso que a veces en los exámenes preguntan, ¿qué hace el eosinófilo? Todo el mundo coloca así, interviene en las alergias. Y la aumenta o la apaga, o cómo es la cosa. Entonces, el eosinófilo lo que trata es de calmar la alergia, que trata de romper la histamina, de calmar la alergia. Obviamente una persona que es alérgica va a tener mucho eosinófilo, pero no porque el eosinófilo provoque la alergia, sino porque el eosinófilo trata de controlarla, ¿no? Ahora sí, cuánto tiempo vive un eosinófilo? Y la respuesta que a todos nos gusta, ¿no? Puede variar, ¿no? Ahí puede ser meses, años, depende de la infección del tipo. Y si le echa rico los mocochinches a la romana, tenemos el eosinófilo. Claro. Entonces ahí va a depender mucho, va a tener más trabajo, va a tener que pelear más y va a vivir menos. ¿Okay? Aquí lo que marca el núcleo bilobulado y la cantidad varía también. Varía porque tiene que ver con los niveles de hacinamiento del país, ¿no? Incluso los niveles de que a veces el país es tropical o no. Aquí, por ejemplo, se acepta un valor normal de 3 a 5%. 3 a 5% estamos bien. En otros países, no sé, vamos a poner así de ejemplo Colombia, si bien tengo que hablar de la India, que vamos a terminar en San Julio, ¿vale? Son países en donde el nivel de higiene de repente no están así con tanto amor y cariño, y los eosinófilos se requiere más, no trabajan más. ¿Okay? Hay más infecciones parasitarias. Entonces ahí va a variar mucho. ¿Okay? El eosinófilo, antes de olvidar, el valor normal de los leucocitos, glóbulos blancos totales, es de 5.000 a 10.000 células por centímetro cúbico de sangre. A veces aumenta un poquitito, a veces puede llegar a 11.000, 12.000, donde no pasa nada, y uno sale con términos así medios, ¿no? Bien pintudos. ¿Qué pasa cuando aumenta? Leucocitosis, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando aumenta y no tiene significado clínico? Es que es una leucocitosis relativa. Una leucocitosis que no tiene ningún tipo de significado, ¿no? Obviamente, cuidando que el paciente esté asintomático. O sea, porque si está con síntomas, no necesito tener mucho leucocitos y llegar a conseguir leucocitos. Bueno, eso se puede preguntar, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad normal de leucocitos? De 5.000 a 10.000 células. Vamos con otra célula. ¿Qué es eso? Está fácil. Mírenlo bien. Basófilo es una célula que tiene características del núcleo. El núcleo es central. ¿Ven el núcleo central? No, ¿por qué? Pasa que tiene un núcleo central que no se ve porque está ocupado su citoplasma de estos gránulos basófilos. O sea, ahí, ahorita no pregunto el color, pero supuestamente tiene que ser púrpura los gránulos basófilos, porque son ácidos, porque tienen alto contenido ya saben, ¿no? De sulfato, de cosas de estas, histamina, ¿no? Y está llenito de estos gránulos. Por eso es que eso recubre el núcleo. El basófilo mide 10 micras, tiene una vida media variable, el núcleo es central, pero que está oculto por los gránulos basófilos núcleos. Lo más importante, se pregunta siempre, ¿qué contienen estos gránulos? ¿No? Contienen sustancias vasoactivas e inmunoreactivas, a saber, como la histamina, la heparina, las prostaglandinas. La más importante de la familia E2 es como leucotrieno, otra vez,
rellenos, sustancias de reacción lenta de anafilaxia. ¿Y cuánto están en cantidad? En sangre tiene que estar al 0%, o sea, de 0 a 1, pero 0%. ¿No? Es rarito que uno pille un basófilo. Eso significaría que la persona está cursando con una reacción alérgica importante o que tiene algún tipo de leucemia, alguna cosa así. Es muy raro ver un basófilo en la sangre. Entonces, su principal función es generar una respuesta alérgica y estos gránulos se liberan cuando la inmunoglobulina E se une a los receptores de la membrana en el fragmento FC de la inmunoglobulina, ¿no? Esto ocurre en la segunda exposición, ya lo habíamos visto, ¿no? En la segunda vez que yo me expongo a un supuesto alérgeno, entonces esta inmunoglobulina se une al alérgeno, digamos, y provoca la degranulación mastocítica en la segunda. ¿Ya? Eso del basófilo. Entonces, a ver, nosotros repasando basófilo, eosinófilo con la gafa aquí en el bilobulado, neutrófilo, el polimorfo nuclear polilobulado, y los eritrocitos. Vamos a ver ahora, esos serían los granulocitos. Ahora vamos a ver a granulocitos. Ese que es romántico. Bello, ¿no? La forma más fácil de acordarse de eso. Tengo que recortar un poquitín por aquí. Mira cómo se va haciendo más romántico. Wow. Ahora sí, ¿verdad? Qué buen sticker, ¿no? En vez de ahí igual le manda un momoncito. Vaya, hasta el chapulín colorado se inspiró en eso. Bueno, aquí cuál es la característica principal del núcleo. Pero en el examen no me pueden colocar núcleo en forma de corazón, ¿no? Imagínate si eso llega a 10. No. Sino que van a colocar núcleo con una escotadura importante. Esta es su escotadura. Y rojo amarillo. Fíjense que el núcleo viene así, o es este electrocardiograma. El corazón tomó vida, ¿no? Bueno, mira. Ya. Tiene el núcleo que ocupa más o menos 2/3 del citoplasma y tiene este escote, esta apertura. Esa escotadura pronunciada es única en el monocito. Aquí. El monocito es una célula grande es una célula circulante, ¿no? Está en la sangre en un promedio de 7 a 8%, algunos aceptan hasta el 10%, ¿no? Mide de 16 a 18 micras, es grande, ¿no? No tan grande como el macrófago. Pertenece en realidad al papá del sistema fagocítico mononuclear. Todas las células que derivan del monocito son de este sistema. Y tiene una vida media clásica de 72 horas, de 3 días. Entonces, 3 días que circulan. Cuando hay una infección, pasa de la sangre al sistema, digamos, al tejido conectivo, se transforma en un macrófago, y el macrófago ahí pues depende de cuántas bacterias mata, a ver si sobrevive, cosas así, pero el macrófago ya se queda como una célula estacionaria en el tejido conectivo, ¿no? Pero la vida media de un monocito es 72 horas. Si no hay ninguna infección en 72 horas, el monocito degenera. El núcleo es grande, tiene una exportadora presente. Vale la pena recordar este detalle bien romántico, en forma de corazón, porque a veces salva en el examen, ¿no? Porque en el examen uno está así viendo el núcleo y de pronto se determina y está. Citoplasma visible, esto también, ¿no? El núcleo es grande, ocupa 2/3 del citoplasma, pero todavía deja el citoplasma visible. Fíjense que estas células no tienen gránulos aparentes a la microscopía óptica, pero en la electrónica, y esto podría verse más grande, ¿no? Fíjense estos gránulos de acá, esto aparece mucho más grande, ¿no? Pero en la microscopía óptica, en aumentos desde, ¿no? Lo normalito, desde 40, 10, 100, no vas a ver eso. Entonces, ahí quedó el agranulocito, ¿no? Precursor del macrófago, el trabajo sería fagocitar y presentar antígenos, pero esto es del macrófago.
comparado con este otro, mira este otro, que también es bonito, este de acá, mira la característica, comparemos con el otro. Te das cuenta que no es un granulocito, no tiene gránulos aparentes. ¿Ya? El núcleo, este de acá, deja citoplasma visible y este de acá muy poquito. Es un núcleo redondo que ocupa casi todo el citoplasma de la célula y este no tiene escotadura, tiene una depresión. No, pero no digo depresión de que le esté mal en el examen, sino que tiene una pequeña concavidad en el núcleo. Vamos a buscarlo. Es muy sutil, pero siempre está. Y eso es lo que uno resalta. Acá está, mira. Así como si estuviera comidito, no ves este borde, está así como comidito, ¿ok? Acá, mira de bonito, ¿ves? Depresión acá. Acá, mira. Es así muy sutil, pero hay una depresión en su núcleo siempre, ¿no? Así como con un ratoncito ahí como el queso. ¿Okay? Comparado con este, ¿no? Que tiene una escota dulce. Esa es la forma de diferenciar el monocito del linfocito. Aparte que es una célula mucho más pequeñita, ¿no? Más o menos, no sé, 12 hasta 16 micras, pero ahí va a depender mucho del tipo de linfocito. Si es un linfocito B, linfocito T, es maduro, no, se puede depender. Pero generalmente 12 a 16 micras, es más pequeño que el monocito. Vida media variable, puede vivir meses, años. Se encuentra 20-40% en la sangre. 20-40%. Si tengo más que 40%, linfocitosis. Y si tengo menos, linfopenia. Generalmente cuando tenemos linfocitosis, significa que tengo una pinta para un patrón de infección viral. Vieron que hay mucho de estas cosas. Cuando uno ve un hemograma, uno dice, es bacteria. No, es virus. Es que es coronavirus. Entonces, ¿cómo saber? Hay algunas cositas, ¿no? La linfocitosis pinta para virus, y cuando es linfopenia, pinta para virus también. Miramos qué interesante, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Es la medicina. Entonces, linfocitosis, linfopenia, va a depender mucho de la gente. Hay algunos bichitos que te dan linfopenia porque te dan linfocitosis. Una tuberculosis, por ejemplo, te da linfocitosis, pero un micoplasma te da linfopenia. O sea, un coronavirus te da linfopenia. Entonces, hay que tener en cuenta la gente y qué está circulando en la ciudad en ese momento. El diagnóstico en estos casos para decir es virus, es bacteria, es no sé cuánto, tiene que ser clínico epidemiológico. Esas cositas lo hablan. El núcleo ocupa casi todo el citoplasma, hay una depresión, el linfocito T, linfocito T. ¿Cómo se distingue? Miren esta trampa, bien tramposa, trampadísima, pero de examen. Y yo les digo así en el examen, a ver, ¿cómo se distingue o señal de verdadero o falso, ¿no? Linfocito T del linfocito P, que el linfocito T y el núcleo es un poquito más rosado comparado con el linfocito de verdadero o falso, ¿no? Ahí me ponen verdadero, ¿no? Que suena bien, pero más falso que en realidad no hay forma de distinguir un linfocito B de un linfocito T, porque son idénticos, a no ser que yo lo marque por linfocito químico. Entonces, cada uno de ellos presenta CDs diferentes, linfoquinas diferentes, ¿no? Entonces, por eso se pueden marcar, ¿no? Pero son idénticos a la microscopía. Entonces, no hay cómo saber. ¿Ya? Lo que sí se puede anotar es que el linfocito B son los que crean inmunoglobulinas, son los que hacen anticuerpos. Y estos anticuerpos están involucrados en la inmunidad humoral. Y los linfocitos T trabajan por medio de citoquinas y linfoquinas perforantes. Estas linfoquinas lo que hacen es hacer agujeros en las bacterias, en los virus, en los hongos, y así matan al agresor. Entonces trabajan por citotoxicidad. Y esta inmunidad se la llama inmunidad mediada por células. Inmunidad mediada por células, linfocitos T. ¿Hasta ahí también? Entonces, otra vez repasando, esto es un linfocito y esto es un monocito. ¿Ya? Ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí van a ver que siempre tenemos este cúmulo de células mucho más pequeñas. Si nosotros utilizamos como regla al eritrocito, el eritrocito mide 7 a 8 micras, y esto ¿cuánto medirá? Entre 3, 4 micras. Estas son las plaquetas, son las plaquetitas
ellas existen, o también llamadas trombocitos, existen de 150.000 a 450.000, miden 3 micras y derivan de megacariocitos. ¿Ya? El megacariocito deriva del megacarioblasto. Ahora, este megacariocito, analicemos el nombre, ¿no? Cito, célula. Mega, y algo que es grande, ¿no? Mega, la célula, la grandota de la célula, ¿no? Y mide alto, 30 micros, ¿no? ¿Y cario qué significa cario? Es el núcleo del cromosoma. Entonces, megacariocito significa que es una célula multinucleada que la vamos a partir como pizza, como panetón, ¿no? Y cada uno de estos trocitos va a ser un trombocito. De un megacariocito se van sacando los pedacitos y cada una de estas células son una plaqueta. La plaqueta no tiene núcleo y ella interviene. Mejor que coagulación si le ponen hemostasia, ¿no? más fino. Pasa que la coagulación ya es la última etapa de la hemostasia, ya cuando se activan los factores de coagulación, pero la verdad es que las plaquetas aparecen mucho antes. Cuando se da la coagulación, el coágulo, por ejemplo, puede ser blanco o puede ser rojo. El blanco es cuando las plaquetas se comienzan a juntar entre ellas para tratar de oponerse un poco a la salida de sangre. Es el tapón blanco. Y eso es lo que hacen las plaquetas. Ellas hacen la agregación plaquetaria. Pero el coágulo rojo es ya cuando esta plaqueta con la sangre, las células, se juntan en una especie de red, y esa red es la fibrina. Y esa red de fibrina, más la plaqueta, más todo lo que hay, ese es el coágulo rojo, ¿no? que es un tapón mucho más duro. Entonces, ¿qué hacen las plaquetas? Intervienen en la hemostasia, en la agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, incluso todos los días, ¿no? Pero en esto de la pandemia y todo, a veces uno le pedía a los pacientes que por favor tomen aspirina, ¿no? Claro, que tomen aspirina. Y uno le preguntaba, ¿qué es la aspirina? ¿No? ¿Alguien sabe qué es la aspirina? Por ahí me decían que era, es que no lo quiero decir porque es una mala palabra. ¿Qué es lo que hace la aspirina? Es un anticoagulante, decía, ¿no? Pero por eso esto no es verdad, por eso te digo, no lo quiero ni decir porque después, o sea, imagínate, agregación plaquetaria. Entonces la aspirina y compañía lo que hacen es bloquear que estas plaquetas se unan para comenzar a formar el coágulo, pero no impide que la sangre se coagule. Entonces no es un anticoagulante como la heparina. Exacto. Ella solamente ayuda en la agregación plaquetaria. Hace lo suyo, ¿no? Pues digamos en un término de prevención. Pero si yo realmente quiero que mi paciente no coagule, ahí le tengo que dar un anticoagulante y la aspirina no es. ¿Vale? Entonces esta macana no la digan ni en chiste. Dale. Eso. Y ahí está pues la familia, ¿no? Vamos a ver la familia. La vitamina K es un coagulante. Wow, ese es otro, ¿no? Antes de responder, ¿y por qué? Rotulada, arribita vemos el linfocito, células que no tienen gránulos aparentes, el núcleo redondo, un pacanito de citoplasma, y no hay escotaduras, sino que tiene una dispersión sutil, siempre hay que buscar la dispersión. Luego tenemos el monocito, casi. Miren que aquí, por ejemplo, el corazón medio que no está tan enamorado del monocito, pero sí hay una especie de escotadura bien marcada, bien visible, ¿no? Y lo más importante es que deja citoplasma. Este es el monocito, una célula grande. Y luego los granulocitos, ¿no? Que sí tienen gránulos presentes. El basófilo, que tiene gránulos dispersos, ocupan toda la célula, pequeñito, ¿no ves? 12 micras. El eosinófilo, que es bilobulado, y el basófilo, ¿qué macana? Este es el neutrófilo, ¿no? Las imágenes macanas de Google. Entonces el neutrófilo, que es polilobulado. Capaz no nos dé tanto tiempo para ver la hematopoiesis en sí. La hematopoiesis
veces es complejo. Hay que estudiar todos los factores, todas las señales, ¿no? Hay muchas interleucinas que van señalando, pero básicamente es una célula sanguínea, digamos una célula madre progenitora de sangre, que puede derivarse en cualquier una de las tres líneas. O es plaqueta, y si en caso de que decida ser plaqueta, se va a transformar en un megacarioblasto, que se transforma en un megacariocito, y que el megacariocito se va picoteando con un panetón, y cada uno de los pedacitos trombocitos, ¿no? Puede decidir ser una línea blanca, en este caso se hace puede ser un linfoblasto o un monoblasto, y ahí va a ser cualquiera de estas dos, ¿no? Los dos son agranulocitos. O podría ser un mieloblasto que genere basófilos, xenófilos y neutrófilos como granulocitos. O una línea roja. La línea roja, como tiene varios estadios, es más compleja, tiene su propia poiesis, ¿no? Es eritropoiesis. Aquí tenemos varios estadios. El proeritroblasto, eritroblasto policromatófilo, cromático, no sé cuánto, normoblasto, reticulocito y finalmente eritrocito, ¿no? Ahí se pregunta lo que dijimos, ¿no? Aquí hay varias cositas, a ver qué más tenemos. Y bueno, siempre me gusta comentar algunas enfermedades que son propias de la sangre, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que la sangre, cuando veíamos un extendido sanguíneo, era muy importante buscar ese halo rojo, ese punto blanco del eritrocito, porque eso nos indicaba la forma de bicóncavo. Pero miren lo interesante en este extendido. Yo voy a buscar el punto blanco y no hay, bueno, por lo menos no está aparente. Incluso comienzo a ver estas células que tienen esto como festoneado acá, como estos bordes. Estas son células reventándose, ¿ya? Y esta es una enfermedad en donde el eritrocito comienza a generar poros y se comienza a reventar. Es una anemia hemolítica. Puede ser también el caso de que este eritrocito, miren que aquí tengo el blanquito, pero aquí no. Y cuando veo la forma del eritrocito, miren, aquí está el eritrocito normal, disco bicóncavo, y miren estas pelotitas, ¿no? O sea, muy bonitas, muy cute, pero de normal no tiene nada. Esto sería un esferocito, ¿ya? En una enfermedad que por falta de creatividad le pusieron esferocitosis, ¿lo ven? Y ya está. Entonces, esa se la comenta en el texto de Roscoe, ¿no? Como correlación clínica está la esferocitosis hereditaria. Por una mutación, no hemos hablado nada del citoesqueleto del eritrocito, pero vieron que el citoesqueleto tiene proteínas que le dan la forma de disco bicóncavo. Hay una mutación de una de estas proteínas que te causa que nazca como cera. Y esto es muy malo, porque cuando yo tengo un glóbulo rojo, ¿qué es lo que pasa? El glóbulo rojo tiene 7 micras, pero tiene que atravesar un capilar que tiene 4 micras. ¿Cómo le hace el glóbulo rojo para atravesar esta capilar? ¿Cómo le hace? Baila la conga. Claro, o sea, está el capilar ahí, bueno, imagínense. Podría bailar la conga, pero sería muy dramático. Digamos, aquí hay una cosa así, ¿no? Y el eritrocito lo que hace al pasar al capilar hace esto. Y va, ¿no ves? No voy a hacer esto que de repente le cae ahorita, ¿no? Pero eso es lo que hace, se dobla, ¿no? Un esferocito, ¿será que ustedes lo ven doblándose a este individuo? Se va a doblar y va a romperse, porque no hay dónde distribuir más o menos su líquido, ¿no? Entonces estos esferocitos, ¿qué es lo que pasa? Cuando van a atravesar el capilar, pues se revientan. Entonces causan anemia hemolítica también, esa es la gravedad. ¿Okay? Esferocitos. Y este otro, mirad qué bonito, cosa bella, ¿no? A la izquierda un eritrocito disque normal, y a la derecha miren esta barbaridad, ¿no? Parece un chocapito, ¿no? Porque no tengo hambre, ¿no? Forma de chipilo, de banana, más o menos, ¿no? Entonces esa es en el texto de Ross está como trepanocitosis, pero es mejor conocida como la anemia falciforme. O sea, el glóbulo rojo en forma, ¿no?, falciforme. Ocurría por una mutación de la hemoglobina. Resulta que la hemoglobina, que tampoco hemos hablado mucho, porque tenemos que tener toda una clase de hemoglobina, ¿no?
Pero la hemoglobina, lo básico es que es una proteína que tiene 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta. En cada una de las cadenas tiene un grupo M, en cada grupo M hay un hierro y cada hierro se une en su estado ferroso con un oxígeno, ¿no? Esa es la hemoglobina. Ahora, dentro de la secuencia, en donde el ácido glutámico, que es un aminoácido soluble, ¿no ve?, se reemplaza por valina, y esta valina es insoluble. El simple hecho de esconderse del agua hace que la hemoglobina sea demasiado tímida. Entonces la hemoglobina, que está así bien, ¿no?, siempre dispuesta con el agua, de pronto le ponen valina y ¡ay no! Me da miedito, ya me da cosita, entonces se esconde. Y al hacer esto, la hemoglobina se cambia de forma y eso deforma el núcleo del eritrocito y sale falciforme. Ahora, lo mismo, ¿no? Este eritrocito va a bailar la conga, va a pasar el capilar y se va a reventar también. Entonces va a causar anemia hemolítica. Esta enfermedad surge en el África como una defensa a la malaria, ¿no? Ahora, por las diferentes corrientes, inmigraciones y demás, obviamente ya la tenemos hay mucho, por ejemplo en Estados Unidos se ve muchísimo, y en Brasil se ve mucho por personas que son afrodescendientes, y en Bolivia también, ¿no? Casos, sí se ve. Aquí vemos una anemia clásica, ferropénica. Miren la diferencia de este tipo de sangre, de la hojita bien bonita, con mucha hemoglobina, mucho hierro, y esta cosa. Aquí, por ejemplo, está pálida. Los glóbulos no están separados uno de otro. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Si aquí hay algo que me esté pasando por alto, eso, ¿no? Si estamos pasando por alto. Lo más básico, vamos a ver. Ok, pedidos sanguíneos. Vamos a ver. Entonces hemos dicho casi todo. Bueno, lo clásico que se estudia en la sangre es que siempre se divide en 2 partes. Clásicamente descritas como la parte forme y la parte proforme, ¿no? La parte forme es todo lo sólido, todo lo que corresponde a células. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno saca una sangre entera, uno lo lleva a la máquina, que es la centrifugadora, lo que hace es separar la sangre, los líquidos, por su peso, por el sedimento que genera. Entonces todo lo que es livianito se va para arriba, todo lo que es pesado se va para abajo, y la sangre, con todas las células que tiene, se va para abajo, ¿no? Entonces ahí vemos los glóbulos rojos, plaquetas, el glóbulo blanco y el plasma que da de arriba. Este plasma es básicamente agua, ¿no? 90% más del plasma, agua y algunas proteínas disueltas que corresponden al 7-8% más o menos. Solutos, 1-2%, y otros, ¿no?, que es menos de un 1%, que serían ya los electrolitos, anticuerpos, esas cosas, ¿no? Ahora, muy importante como nomenclatura para que ustedes se recuerden, es que esta fracción del plasma, que es rica en anticuerpos, se la conoce como suero, ¿ya? Esa es el suero. De ahí sale de que al paciente hay que ponerle un suero. No está tan correcto, porque al paciente lo que le ponemos no es suero, en realidad es una solución cristalóide, una solución de agua con sal, cloruro de sodio, eso es lo que le ponemos. Pero queda, ¿no?, del término antiguo de ponerle suero, porque antiguamente las enfermedades eran todas infecciosas. Si la persona se moría de tétano, se moría de repente de rabia, se moría de la peste negra, ¿no? Todo era, hay que ponerle suero. Entonces, de ahí quedó. Conceptos importantes que me parecen muy buenos que nosotros hacemos: volemia, ¿no? Hemia significa circulación, el líquido circulante. Volemia, volumen, ¿no? Entonces, volumen circular, cantidad de sangre que tiene, toda la cantidad que el cuerpo puede manejar, y depende de la altura y el peso de la persona, 6 litros, y si medimos 2 metros, 6, ¿no? Pero generalmente tenemos entre 5 y 6. Hematocrito es una proporción, ¿no? Es una fracción de los glóbulos rojos respecto a la sangre entera, ¿no? Entonces, generalmente se expresa como un porcentaje, pero no está tan correcto matemáticamente porque es una proporción. Pero como yo, digamos, es más fácil representarla por porcentaje, en una muestra de hombre, 45-55%, y una mujer 35-45% está bien. Anemia, wow, anemia, qué complicado. Anemia es una situación, es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos clínicos, un síndrome clínico que se da
por la reducción funcional de la entrega y transporte de oxígeno. Esto puede ocurrir porque se me bajan los glóbulos rojos o se me baja la hemoglobina. Si yo tengo hemoglobina baja o glóbulo rojo bajo, voy a tener una entrega de oxígeno mucho menor para la demanda metabólica. Eso me va a dar una situación de anemia. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia? Cansancio, fatiga, voy a tener sueño, desgano, ¿no ves? Tener palidez. Por eso es que es un síntoma. La hiperglobulia, poliglobulia más correcto, poliglobulia aumenta los glóbulos rojos. Frotis sanguínea, habíamos visto, ¿no? Frote o extendido es una de las técnicas en donde se prepara la sangre para observarla directamente al microscopio, se coloca la sangre, se la extiende y así. Para ver, por ejemplo, malaria, para ver estas cositas, yo tengo que ver la sangre y ver el bichito dentro del glóbulo rojo. A ver, esta presión colonoscópica ya se van a divertir en el segundo año, voy hablando de presión colonoscópica, pero a ver, si la puedo más o menos explicar sencillamente, pasa que dentro de la sangre tenemos, bueno, no es tan sencillo, tenemos proteínas. Dentro de las proteínas, ese 7%, 108% es la albúmina. ¿Qué es lo que hace la proteína? La proteína es tóxica. La albúmina es así como esa. Imagínense la persona más tóxica que no te vea juntarse con el grupo de amigos. De pronto van a comenzar a surgir estados en Facebook y cosas así, ¿no? Pero imagínense, yo estoy aquí en la sangre, yo soy la proteína tóxica y le digo, che, Raquel, que no te vas a ir, no vas a poder jugar fútbol hoy día con tus amigos, qué sé yo, algo así, más o menos. Entonces, lo que hace la albúmina es retener los electrolitos dentro de la sangre. Cuando se retiene agua, electrolitos, y acá llegó la albúmina, el representante, va a crear un aumento de la concentración de sustancias dentro de la sangre. Y ese aumento de la concentración de sustancias hace que exista un movimiento de agua, osmosis, de un estado de menor concentración de solutos a uno de mayor concentración de solutos, pero todo porque yo como proteína retuve a los electrolitos. ¿Ya? ¿A quién quiero retener? Hay una cosa así media rara entre la albúmina y el potasio. Y el cloro también se mete, ¿no? Es una cosa así medio triangular, medio tóxica, que hay que analizarla y después hacemos más chisme, ¿no? Pero ahí está la albúmina, el potasio y el cloro, genera un aumento de la concentración, viene el agua y se crea un paso de líquido, ¿no? Una mayor presión hidrostática. Esa es la presión colonoscópica. Vamos a leer, dice, presión colonoscópica decía por las proteínas que mantiene equilibrado el volumen sanguíneo y líquido. Mantiene equilibrado el volumen sanguíneo y tisular. Pasa que el líquido de la sangre con el líquido del tejido conectivo, hay fuerzas que se oponen a este amor triangular tóxico y hay fuerzas que van juntos, ¿no? Entonces, esas fuerzas luego en fisiología se van a divertir, créanme que estudiando las fuerzas de Starling, ahí van a escuchar sobre presión colonoscópica, que son las fuerzas que tratan de agarrar el agua para adentro, y otras fuerzas que tratan de sacar el agua para afuera. Si se vale la redundancia, sacar para afuera es un poco complicado, ¿no? Pero vale. En fines didácticos sirve. Entonces, presión hidrostática para afuera, presión colonoscópica para adentro, ya está. Entonces, eso mantiene un equilibrio. ¿Qué pasa a una persona que no come proteínas? Yo sé que les gusta medicina social, les gusta medicina social, uno es lo más divertido, ¿no? Me imagino que avanzaron programas de salud, políticas de salud. ¿Vieron desnutrición de niños? El caso extremo de desnutrición de niños, ¿qué se llama? Hay dos, ¿no? Hay uno que tiene un nombre así que parece una mala palabra, ¿no? Cuando te atraviesa el micrero y vos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué se llama pues la desnutrición grave? Algo con K. Ya pues, juguemos a la... ¿Ah? K termina en short. En el medio está war. Warshore. En la warshore hay marasmo y hay warshore. En el marasmo, falta de calorías. Y en el warshore, falta de proteínas. Estos niñitos, ¿vieron que hay niñitos pasando la ciudad? No. Valores normales los vemos ahorita luego del break, graves. Pero ya hemos visto por lo menos los principales. Los huesitos, estructura, banda, elematía
tiene un citoesqueleto especial. Estas son las proteínas que siempre se preguntan, ¿no? Las proteínas que mantienen la forma esférica del disco bicóncavo son la glucoforina C, la proteína banda 3 y algunas otras proteínas como la banda 4.1, 4.2, 4.3 y anquilina. Si yo muto estas proteínas, voy a tener situaciones como la celocitosis. Acá dice hemoglobina alfa, beta, gamma, delta, porque cada una de las hemoglobinas tiene diferentes tipos de cadenas. La del adulto es alfa y beta, pero luego puedo tener situaciones, por ejemplo, de hemoglobina fetal, hemoglobina diferente, que puede variar acá la cadena. ¿Qué cantidad? Ahí está, ¿no? En banda 4.2, 4.1, espectrina. Si yo muto mi espectrina, voy a tener una enfermedad que es la esferocitosis. ¿Ya? Luego tengo la glucoforina C, anquilina. Estas proteínas, saquen así una fotito mental y aprendan a hacer las proteínas, que siempre se preguntan las proteínas. Acá está lo que decíamos, ¿no? Para cada uno de las células hay gránulos que son primarios, secundarios, terciarios y que cada uno tiene diferentes tipos de proteínas, ¿no? Porque generalmente estas proteínas, lo principal es que no distinguen los propios no propios, pueden haber mieloperoxidasas, catepsidinas, deflexinas, en fin. Ya hemos visto esta parte. Basófilo, creo que ya está casi todo. Ya para aprender, por ejemplo, linfocitosis, a ver qué CD tiene. Esto lo vamos a ver en inmunidad. Lo vamos a ver en linfático. Linfático se ve todo. Esta es la respuesta primaria, respuesta secundaria. Okay. Creo que eso es lo más importante. Los marcadores los vamos a ver en el linfático. Volviendo aquí a la pregunta inicial, entonces imagínense que si yo les pongo algo parecido a esto. Entonces, uno, ¿qué creen que se va a hacer? Tienen que el núcleo es redondo, no tiene gránulos, tiene citoplasma. Basófilo. Son linfocitos. Este de acá que tiene así como una estructura. Monocito. Este parece ser un monocito. Estos de acá son neutrófilos seguros, porque miren su núcleo todo cuchuqui que tiene forma polilobulado. Entonces resulta de que todos son glóbulos blancos. Linfocitos, monocitos, neutrófilos. Vamos a ir a un